¿Qué tal, amigos? De nuevo les saludo a su amigo Marco Antonio Robles, profesor investigador en el área de la filosofía y las humanidades. Y hoy traemos un programa crucial para poder entender y asimilar mejor. Propiamente les ofrezco una clase para distinguir desde el punto de vista teórico cuál es la diferencia entre izquierda y derecha. No solamente su origen desde el punto de vista histórico, como suelen mencionarlo, en una especie de casualidad. Los politólogos que tratan de abordar esta diferencia, que es más profunda si se observa, por supuesto, con una teoría de mayor fondo como la que nosotros ofrecemos a ustedes. Así que, por favor, no se nos vaya, que en un momento comenzamos. Así es, amigos. Hay una distinción desde el punto de vista teórico en cuanto a la diferencia que hay entre, por un lado, la izquierda y por el otro lado, la derecha. Muevo mis manos en una metáfora para ustedes de una manera inversa respecto de mis propias manos, para tratar de hacer un poco la analogía precisamente entre esta derecha y esta izquierda para ustedes, que en un sentido básico lo suelen aludir o relacionar con una circunstancia histórica posterior a la Revolución Francesa. Pero antes de entrar en materia, permítanme agradecer con un enorme y afectivo abrazo a todos nuestros nuevos suscriptores que muy gentilmente nos brindan su atención, su seguimiento y en algunos casos un muy cálido también reconocimiento al esfuerzo que tratamos de hacer en nuestro trabajo independiente, sin ningún tipo de relación, sin ningún tipo de vínculo político ni económico con ninguna institución ni organismo político. Inclusive ahora que hacemos el trabajo docente y académico de una manera por completo independiente. Pero bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿de dónde proviene el concepto de derecha y de izquierda? Solamente suelen, inclusive algunos politólogos que están de moda, solamente suelen referir la circunstancia hasta cierto punto incidental de la postrevolución en Francia, en una asamblea de 1789, que después tuvo auge en una referencia ya más extendida en toda Europa, para definir a aquellos que estaban del lado de, ojo, el veto de la autoridad, del poder. Y por el otro lado, los que se ubicaban del lado, digamos, en un principio, del pueblo. Muchos han querido referir como si esta distinción entre izquierda y derecha ya no tuviera importancia. Sin embargo, si la vemos más allá de esta circunstancia de una ubicación espacio entre la gente que se ubicaba del lado derecho en esa asamblea de 1789, que después fue referida por ese acontecimiento histórico, que los que estaban del lado derecho precisamente apoyaban las cuestiones de la autoridad y se distinguían propiamente como ultra realistas. Cuando veíamos, por cierto, en las imágenes que acabamos de ver, a Thomas Hobbes, que podríamos considerar un inglés de derecha teórica en filosofía política. Pero, más allá de esta referencia de ubicación espacial, habríamos que recordar cuál fue el desarrollo posterior de todos los que estaban en ese lado ultrarrealista, de ese lado en favor del veto real, de ese lado del privilegio, que por cierto hay que recordar que en esas mismas asambleas, en esa ubicación espacial,
de las asambleas se asignaba el lado derecho. Atención aquí, como decimos, ojo, atención. Se colocaban del lado derecho aquellos lugares que se consideraban de honor, es decir, gente privilegiada. Ya en esos tiempos, si consideramos la situación y la anécdota histórica, del otro lado, del lado izquierdo, se ubicaban los que estaban no reconocidos como gente de honor, ni como gente privilegiada. Aquí estaban los que estaban en contra de ese veto del poder real, de los que estaban en contra de la nobleza, que obviamente estaban cerca del poder de la realeza. Posterior, estamos hablando, posterior a la Revolución Francesa. Hay que recordar que la Revolución Francesa terminó con una monarquía de manera mucho más tajante que en Inglaterra. Francia llegó a proyectar una comuna, es decir, una sociedad por completo igualitaria, si bien podría ser considerado como otras revoluciones, la mexicana posteriormente también, como una traición al pueblo, una traición a la sociedad y a la comuna, porque finalmente no se habría de hacer en la sociedad moderna, pese a que digan lo que digan, no se habría de hacer en la sociedad moderna una sociedad igualitaria. Y los valores que habrían de predominar o predominan hoy en día, por supuesto, no se matizan ni se subrayan en la equidad, en la igualdad, que era propiamente lo que distinguía a este bando ubicado del lado izquierdo en la asamblea de 1789 y les fue referido en los espacios de Europa ya como una anécdota, una evocación de esta posición o de este posicionamiento de ubicación espacial. Geográfico le quieren llamar a alguno, pero no puede ser geográfico porque la geografía se divide por otro tipo de coordenadas, norte, sur, este, oeste, no por izquierda y derecha. Izquierda y derecha son unos espacios que se refieren a una dimensión corporal inmediata, precisamente como la mano izquierda o la mano derecha, refiriéndola yo de manera inversa para mejor visualización de parte de ustedes. Pero, regresando entonces en ese inicio, en ese origen del término que se quiere recordar desde el punto de vista histórico, solamente hay una posición del lado derecho en esa asamblea, los que estaban a favor del rey, del poder del veto, de la monarquía, del poder de los privilegiados, ubicados también por honor del lado derecho. Estamos hablando todo el tiempo de una relación también con lo privilegiado, con el poder de los privilegiados, si bien también implica una circunstancia incidental. Y del otro lado, en síntesis, los que estaban en contra de ese privilegio, de esos lugares de honor, de ese clero también, que habría que recordar, nobleza, clero, y los que quedaban en el pueblo, los plebeyos, en el régimen anterior de la Edad Media, en la época medieval o en el feudalismo, ubicaríamos entonces como la clase de siervos, los plebeyos que servían a la nobleza monárquica, a el clero, que después de la revolución, sin embargo, habrían todavía de quedar. Hay que recordar que en algunos estados de Europa todavía persistieron algunas formas de nobleza. Todavía Inglaterra suena absurdo, ridículo, si hablamos en términos de un avance de democracia. Y aunque le pese, ¿a quién le pese? Inglaterra todavía mantiene a estas figuras de privilegio con reyes
príncipes. Y, en fin, todavía una clase que debería de haber desaparecido por completo. Entonces, tenemos ya en esta síntesis muy escueta, pero muy ilustrativa también, que desde la anécdota histórica ubicamos algo crucial, ahora sí, desde el punto de vista conceptual, en la derecha, y es los conceptos de el privilegio, los conceptos de un poder concentrado en una clase entrecomilladamente de honor, de una clase que pretendía mantener precisamente un clasismo y que de hecho se mantuvo, como podemos sostener algunos teóricos que indagamos realmente cómo es la modernidad, en la que sigue habiendo un fuerte clasismo y existe todavía una clase económica, social y política que heredó ese privilegio y ese afán de superioridad, ese afán de una clase entrecomilladamente de honor que tuviera mayores privilegios que todos los demás. Por supuesto, allí mismo aparece un desprecio desde ahí y desde siempre al pueblo. Un desprecio que está inclusive desde antes de este origen conceptual con estos términos. Es ahí donde en otro capítulo hablaremos desde el punto de vista teórico cómo en realidad existe una lucha entre estas dos posiciones ancestral, desde origen. Cuando observamos en la antigua Grecia, los filósofos más reconocidos en la historia, que también promueven y promulgan una argumentación en favor de una clase dominante, privilegiada y esclavista. Si hacemos un análisis desde entonces, resultaría que este posicionamiento de derecha, aunque antes no fuera referido así, habría existido en Occidente desde siempre. Y no solo desde este origen del concepto de derecha en la post-revolución de Francia, sino en toda la historia occidental, hasta que, claro, habría de ser puesta en tela de juicio con las revoluciones, con los pensadores de mayor vanguardia, acerca de romper con este privilegio, con esta clase de poder. Es ahí a donde encontramos ahora el otro referente. Si bien en esta anécdota aparentemente incidental, en los que estaban del otro lado de estas asambleas, en contra de los ultra realistas, es decir, de los que estaban en favor del poder absoluto de la nobleza monárquica o de los herederos de esa nobleza monárquica. En nuevos herederos de clase privilegiada, los que estaban en contra de todo esto estaban ubicados en esta posición incidental de esas asambleas en la izquierda, pero en el fondo, de nuevo, en el fondo de ese posicionamiento circunstancial o aparentemente incidental, está también toda una historicidad en la lucha de los no privilegiados, en la lucha de los revolucionarios, pero no solamente en los revolucionarios de Francia, en los revolucionarios de esta tentativa por derrocar y guillotinar el poder de las monarquías europeas, sino desde la antigüedad esclavista, en la lucha de esta parte oprimida de la humanidad,
que estaría buscando una libertad más allá de este concepto tan mal manejado, tan viciosa, perniciosamente manipulado, manoseado en la modernidad y en el capitalismo, que es una libertad no razonada a profundidad, no pensada, pero que en realidad estaría vinculada con una lucha de liberación humana mucho más profunda y más fuerte desde la antigüedad esclavista, pasando por las revoluciones que acabaron con la Edad Media y las monarquías, no solo en Europa, en otros lugares del mundo posteriormente, como habrían de venir también las revoluciones en Rusia, en México, y posteriormente las revoluciones que también son de izquierda en el siglo XX, y que por supuesto están conectadas por un hilo conductor, un hilo conductor de una emancipación de los no privilegiados, una emancipación, una rebeldía profunda por dejar de ser los oprimidos desde aquellos esclavos de la antigüedad hasta estos siervos de la Edad Media que lograron hacer revoluciones para acabar con los monarcas, hasta por supuesto un hilo conductor que conecta con las revoluciones más modernas que buscan también liberar al ser humano de las clases privilegiadas. Eso es lo que está de fondo en la izquierda, más allá de la ubicación que tuvieron en las asambleas, en ese espacio, en esos recintos donde se ubicaban en contra de los lugares de honor. De por cierto, una última relación, también se le quiere reconocer a estos lugares que no eran de honor, como el tercer estamento. Estamento en posiciones de clase, por supuesto. Veamos cómo de fondo el gran problema que hay en la sociedad todavía moderna del siglo XXI, pero que estuvo allí en el siglo XX y en las revoluciones, pero que también estuvo allí en el siglo XIX y anterior, en las revoluciones en contra de las monarquías, e inclusive en las luchas de la antigüedad para la liberación de los esclavos. Es siempre una lucha por liberarse de las clases privilegiadas. Y es ahí donde estamos observando un hilo conductor que enlaza una izquierda teórica más profunda al margen de esta anécdota de ubicación y de qué mano refiere a qué posicionamiento político. Ahora sí referimos dos posicionamientos políticos perfectamente claros. Por un lado, el posicionamiento de la derecha para ustedes, que es el posicionamiento de el privilegio y de que busca el poder político concentrado en una clase social, económica y política opresora y dominante del resto de la sociedad. Y por otro lado, una izquierda señalándola para ustedes con la otra mano para mí. La izquierda en una posición política, social y económica de igualdad, pero también más allá que esa igualdad jurídica, legal, política a la que ha llegado solamente con un estancamiento la modernidad. Una equidad que busca en un sentido más profundo, humano, de verdad. Atención, ojo, acabar con el privilegio. Ese gran fondo de la verdadera izquierda, de los izquierdistas genuinos, tanto en el nivel político como en el revolucionario, como en el social y por supuesto como en el nivel y en el plano de la teoría
de la ciencia política, porque allí también encontramos politólogos de derecha, como es la mayoría de los que aparecen en los medios de comunicación, tanto en los más tradicionales y convencionales, como en aquellos que aparecen en las redes, en las nuevas redes virtuales de Internet, que no pasan más allá de esos esquemas capitalistas modernistas, limitados, de hablar de una igualdad en la letra, en la ley escrita, pero no van a esta profundidad que nosotros queremos proponer aquí, pero que en realidad está propuesta en la historia por luchadores sociales, grandes revolucionarios, personajes históricos y por supuesto filósofos que han planteado la igualdad en un sentido más profundo, humano, equidad, para terminar de una vez por todas por el privilegio de las clases políticas, de las clases económicas, de aquellas absurdas monarquías o de estas nuevas, también absurdas monarquías disfrazadas de clase empresarial. Por supuesto, nosotros señalamos a la clase empresarial como herederos de aquellas antiguas clases económicas privilegiadas, como herederos de aquellas clases políticas que mantenían la concentración en una persona o en una familia o en una clase, el control total y el poder político de los reinos o de los estados o de las naciones. Así pues, por supuesto, nosotros nos reconocemos abiertamente y sin ningún problema. ¿Por qué? Con razones éticas y con razones filosóficas. Como teóricos tenemos también que poner en relieve cuáles efectivamente los valores tan destructivos de las clases privilegiadas de la derecha y cuál es la única posibilidad para encontrar futuros alternativos para la humanidad en una perspectiva visionaria de vislumbrar sociedades más igualitarias, pero de verdad, no solamente en la letra, igualitarias, equitativas, de desarrollo para todos y no solamente para unos cuantos. Ahí, en la posibilidad de una izquierda teórica, profunda, que inclusive sea capaz de plasmar teóricamente estos escenarios y desenmascarar todas estas mentiras acerca de lo que suele simular los grupos privilegiados de falsas libertades, de falsas promesas, como el aspiracionismo, que solamente promete, pero que nunca llega de verdad a una igualdad y a una equidad, porque en el fondo busca mantener ese 1% de privilegiados en el mundo. Así pues, dejemos hasta aquí este primer acercamiento entre la derecha y la izquierda, más allá de esta anécdota circunstancial, efectivamente histórica, en la postrevolución francesa, en la ubicación de los grupos que debatían el futuro de esta sociedad moderna, en lo que estaban a favor de privilegio o en contra de privilegio, pero que sin embargo es el fondo real, efectivo, que todavía continúa, aunque uno lo nieguen, entre los que buscaban la conservación, de ahí también el nombre de los conservadores, del poder en una clase privilegiada, clasista, opresora, y los que buscan acabar con ese privilegio de dominio de unos cuantos para lograr una equidad, quebrantar para siempre, romper con las monarquías, romper con el poder concentrado para lograr una verdadera equidad. Estamos entonces frente
a un planteamiento de privilegio de la derecha contra un planteamiento de la equidad profunda, humanista de la izquierda. Muchas gracias por habernos seguido en el día de hoy y por supuesto les invitamos a que nos compartan con sus amigos. Creemos firmemente que podemos elevar el nivel de debate en la sociedad y coadyuvar a la formación más profunda, a la educación política de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos su like, por compartirnos y como siempre, gracias y hasta pronto.